Muy buenas, un saludo para todos los amigos del canal. Hoy vamos a ver el caso de esta tarjeta de una pantalla Sankey modelo Select-46F05 con chasis TP.VST59S.PC815 versión FF01 que fue dañada por una descarga eléctrica. Entonces vamos a proceder a hacer las pruebas correspondientes para darle solución al daño. Como primer paso, lo que tenemos que hacer para no ir a perder mucho tiempo es conectar una fuente de laboratorio en este conectorcito, inyectarle 12 voltios para comprobar todas las subfuentes y comprobar que el procesador esté trabajando bien. En ese caso vamos a colocarle un teclado y vamos a conectarlo a una fuente de laboratorio ajustada en 12 voltios. Acá ya lo tenemos conectado. Vamos a encender la fuente de alimentación. Esta es la fuente, vamos a encenderla, vamos a ver. Dice que está en 12 voltios, está en 130 miliamperios el consumo. Ella debe de bajar y ahí, como pueden notar, bajó a 20 miliamperios. Eso significa que no hay un exceso de consumo. Entonces lo que nos queda es comprobar las subfuentes si todas están trabajando bien. Acá conectamos una extensión con una punta más fina. Vamos a colocar la punta negativa a tierra chasis, ahí la tenemos colocada, y vamos a medir las subfuentes. En primer lugar, medimos los 12 voltios que tienen que estar presentes, que son los de la fuente del laboratorio. Ahí están presentes los 12 voltios. Ahora sí vamos a comprobar las subfuentes. Esta es la primera, que sería la de 3.3 voltios. Ahí está presente. Vamos a la segunda, que es de 1.8 voltios. Ahí vemos que no está presente, significa que está bien, porque ese voltaje aparece hasta que la tarjeta se le dé power. Medimos en esta bobina, una pequeñita, dice que esa es la fuente de 1.2 voltios. Y ahí están presentes. Medimos en esta otra bobina, que es la de 5 voltios. Y ahí están presentes los 5 voltios. Todas las subfuentes están trabajando bien. Vamos a conectarle un teclado para comprobar si está encendiendo la tarjeta. Ya colocamos un teclado. Vemos que la luz de standby está prendida, el indicador. Vamos a darle power, debe pasar a verde. Y ahí pasó a verde, indicando que la parte secundaria de la tarjeta está trabajando bien. Entonces lo que nos queda es conectarla a la corriente alterna para ver si está funcionando o no está funcionando. Esta tarjeta trae 3 fuentes. Trae la fuente del standby, que sería esta. La fuente que alimenta los LED, que sería esta. Y la fuente del PFC, que es el refuerzo para la fuente que alimenta los LED, que sería esta. Son 3 fuentes que trae en la misma tarjeta. Entonces vamos a comprobar conectándola al voltaje de corriente alterna. Acá ya la tenemos conectada al voltaje de corriente alterna. Vamos a encender el switch. Y como pueden ver,
no está funcionando la tarjeta. El LED indicador está apagado. Vamos a comprobar el voltaje de 160 voltios para ver si está presente, indicando que estaría bien lo que es el fusible y rectificación. Acá estamos midiendo el voltaje en el filtro principal de la parte primaria de la fuente y nos indica que está presente el voltaje de 163 voltios ya rectificado de la línea de corriente alterna. Estando presente el voltaje de 163 voltios y aún así la tarjeta no está funcionando, la parte secundaria, en ese caso tendría que funcionar la fuente del standby, porque la fuente de los LED enciende hasta que se dé power. Entonces vamos a centrarnos en la parte de control de fuente y la parte de oscilación de la fuente del standby, que es la que no está funcionando. En este caso vemos que utiliza dos acoples ópticos, que uno es el de control de fuente y el otro es el de encendido de la fuente para los LED. Entonces vamos a comprobar componentes ahí. Vemos que aquí está un TL431 y este es un transistor que es el que activa el acople óptico para que la fuente de los LED encienda. En ese caso vamos a medir este, que es el TL431, que es el Zener controlado. Esta terminal va con respecto a tierra. Vamos a medirla en continuidad. Y ahí nos está dando continuidad porque esa es la que va a tierra. Estas dos no deberían marcar con respecto a tierra. Ahí no marca. Y como pueden ver, ahí está marcando esta con respecto a tierra. Eso nos indica que posiblemente entre estas dos terminales hay un corto. Comprobamos aquí el PC817 y no nos mide corto. Entonces aquí nos está midiendo corto. Estos son condensadores. Esta es una resistencia, dice que es de una 102, que es de 1K, está bien. Este condensador está bien. Esta resistencia que es de 1K también está bien. Este es el transistor que activa la fuente de los LED. Aquí no hay corto. Y aquí nos está midiendo corto entre estos dos terminales. Entonces lo que procede es, vamos a quitar el 431 y vamos a quitar este transistor, que es un transistor NPN. Como pueden ver, ahí está el corto. Medimos aquí. También hay corto. También mide corto aquí. Entonces vamos a quitar el transistor y vamos a quitar el TL431 para comprobarlos por fuera y ver si en realidad tienen corto. En este caso vamos a utilizar este flux, que es de la marca Kimbo, para despegar los dos, el transistor y el Zener controlado.
Ahí pueden ver que ya colocamos el flux. Vamos a quitar primero el Zener. Vamos a utilizar la estación de aire caliente para quitarlo. Estamos con una temperatura de 386 grados. Esperar a que la soldadura se empiece a fundir. Ya lo quitamos el Zener. Ya quitamos el transistor, ahí pueden notar. Apagamos la estación. Ahí pueden ver que ya se quitaron los dos. Ahora vamos a comprobar la continuidad sin los componentes y volvemos. Ahora sí, vamos a comprobar la continuidad. Recuerden que este es el transistor, aquí estaba puesto. Había continuidad entre las dos terminales. Ahí se terminó la continuidad. Esta va con respecto a tierra. Pero entre ellas dos no. Esta sería la base, este sería el colector y este sería el emisor que va a tierra. En este otro, que es donde estaba el TL431, había continuidad entre estas dos. Esta sí sería con respecto a tierra. Y la otra, ¿no? Este es el TL431. Ahí pueden ver que hay continuidad entre esas dos patillas. Ahí pueden notar que sí hay continuidad. Este sería el transistor. Recuerden que entre estas dos terminales había continuidad y ahí está la continuidad. Eso nos indica que tanto el transistor como el TL431 están dañados. Entonces vamos a reemplazarlos. Primero vamos a limpiar un poco aquí para poner flux nuevo y vamos a sacar los componentes y vamos a cambiarlos. Este es un transistor NPN. Por la configuración que lleva, la terminal de emisor va a tierra. Ahí está. Vamos a sacar los componentes y vamos a cambiarlos. Ahí, como pueden ver, ya limpiamos el flux que se puso. Comprobamos el estado de resistencias, condensadores, todas miden bien. Acá ya se comprobó que todo está bien. Este es el transistor, es un C1815, es un transistor NPN. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor, y este es el TL431, que es un Zener controlado. Vamos a volver a poner flux nuevo y vamos a colocarlos para pegarlos. Vamos a comprobar las mediciones del transistor y del TL431. Vamos a colocarlo aquí, la punta positiva. Recuerden que es un Zener. Y ahí está, midiendo bien. Esta era la que medía continuidad. Y como pueden ver, ya ahí está midiendo. El transistor, que es este. Punta positiva en la base. Ahí está midiendo. Y medimos en el colector que está ahí. Y el corto era entre base y emisor, que está aquí. Medimos hacia un lado y medimos hacia el otro. Y como pueden ver, en ninguno de los lados hay corto. Volvemos a comprobar esta parte de el acople óptico.
Aquí no hay medida. Aquí tampoco. No hay corto en ningún lado. Vamos a volver a conectar a la corriente alterna para ver si con eso se corrigió, porque si no habría que irse a la parte primaria para solucionarlo desde ahí. Ya solucionamos la parte secundaria, lo que es control de fuente, y iríamos a la parte primaria. Este sería el rectificador de los 12 voltios. Vamos a conectar la tarjeta a la corriente con el switch. Vamos a medir aquí. Y vemos que tampoco hay voltaje. Entonces vamos a trabajar la parte primaria de la fuente para tratar de solucionar el problema. Esta es la parte primaria. Esta de aquí, que sería la parte primaria de los acoples ópticos. Vamos a comprobar aquí si alguno mide continuidad. Por este lado está midiendo continuidad. Vamos a invertir las puntas para que no nos mienta. Y igual sigue estando en corto. Vamos a ver el otro. No mide continuidad por aquí. Por aquí tampoco. Este está bien. Esta es la parte que recibe el pulso de on-off, que activa la base para que este transistor active el acople óptico. Este es el de control de fuente. Y como pueden ver, está midiendo continuidad, o sea que hay un corto en esta sección. Vamos a irnos a ver el integradito oscilador. En esta parte ya aquí medimos los MOSFET. Los dos están bien, tanto el de la fuente de los LED como el de la fuente de standby. Este es el oscilador de la parte de el standby. Vamos a medirlo con respecto a tierra del filtro, pero primero vamos a descargar el filtro principal. Ya descargamos el filtro principal para que no nos vaya a producir ningún daño ni nos vaya a quemar el multímetro. Vamos a poner la punta negra a la tierra del filtro y vamos a comprobar las patillas del oscilador. Esta es la salida, la patilla 6, esa es la que controla el MOSFET. Esta es la alimentación, vamos a ponerlo, sí, ahí está el tester, está en continuidad. La patilla de control del MOSFET, la salida del pulso. No hay corto. La patilla de alimentación del integrado. Tampoco hay corto. Esta es la patilla de control del integrado. No hay corto. Esta es la patilla que aparece como RT, es como una referencia. Viene a esta resistencia, que viene a tierra. Aquí no hay corto. Esta, la número 2, es la tierra, tiene que medir continuidad. Y la número 1 es la que viene al acople óptico. Vamos a ver. Y como pueden notar, está en corto con respecto a la patilla 2, que es la tierra. Entonces aquí lo que nos queda es quitar el integrado
porque como fue dañada por una descarga, vamos a quitar el integrado para cambiarlo y ver si corregimos el daño con eso, y si no, pues tendríamos que cambiar el acople óptico. Ahí pueden notar que ya quitamos el integrado. Aquí lo tenemos. Este es el integradito que está posiblemente dañado. Vamos a comprobar el estado de las patillas 1 y 2 para ver si hay continuidad. Y como pueden notar, ya ahí se quitó el corto. Ya no hay corto entre las patillas 1 y 2. Vamos a comprobar el acople óptico para ver si ya se quitó el corto por ese lado. Recuerden que era este, el primero. Vamos a medir entre las dos patillas. Y ya ahí se quitó el corto. El daño estaba en el integrado. Vamos a proceder a cambiarlo. Ahí lo tenemos, el integrado nuevo. En este caso vamos a utilizar, como pueden ver ahí, dice 73 T317. En ese caso, ese integrado aparece como OB2273. Para que lo anoten, ese es el integrado que se va a utilizar. Aparece con esa numeración, pero aparece como OB2273. Ese es el integrado que se utiliza. Vamos a colocarlo. Acá ya lo tenemos conectado. Vamos a comprobar que el integrado esté funcionando. Vamos a comprobar que el integrado esté funcionando. Vamos a conectar la tarjeta a la corriente alterna. Recuerden que esta es la patilla 1, es la que va al acople óptico. La 2 es tierra, la 3 aparece como RT, la 5 es la alimentación del integrado y la 6 es la salida. Entonces vamos a darle encendido al switch. Vamos a poner el multímetro en corriente para medir 160 voltios. Ahí están presentes. El filtro principal, vamos a medir la alimentación del integrado. Vamos a comprobarla en este filtro, en este condensador. Dice que está en 17 voltios. Están estables. Vamos a medir los 12 voltios. Volvemos a colocar aquí el rectificador de los 12 voltios. Y ahí están los 12 voltios estables. Vamos a medir sus fuentes. Recuerden que esta es de 3.3. Ahí está. Cuando estaba conectada con la fuente, 1.8 no está presente hasta que se encienda la pantalla. Esta bobina pequeñita que era 1.2 voltios, ahí está presente. Y la otra bobina que es la de 5 voltios, ahí está presente. Acá colocamos teclado. Como pueden ver, ya el indicador está en rojo. Vamos a presionar power. Debe pasar a verde. Y ahí está en verde. Vamos a colocarle
probador de tarjetas main para ponerla a funcionar. Acá ya la tenemos conectada al TV160. Ya como pueden ver, ya está funcionando la tarjeta. Vamos a darle power. Pasa verde. Y aquí está ya con el logo. Vamos a cambiar el formato. Ahí lo tenemos. Y ahí la tenemos puesta en una pantalla como monitor. Y ahí está funcionando la tarjeta. Volumen. Hay que tener en cuenta que el teclado no es el original. Vamos a apagar. Y ahí apaga la pantalla. La tarjeta queda en el logo del TV160. Encendemos. Y ahí vuelve otra vez al logo de Sankey. Este es un video más para el canal de Electrónica RC. Sigan esos pasos para lograr la reparación de una tarjeta dañada por una descarga eléctrica. Los invito a unirse al canal, a suscribirse, comentar, compartir. Y nos vemos en el próximo video.